Hola, bienvenidos a este video de matemáticas en el cual estaremos hablando sobre el teorema de Tales, el cual establece que es una relación de proporcionalidad entre segmentos de rectas cortadas por líneas paralelas, las cuales pueden formar triángulos o simplemente otras líneas. O sea, este tema de teoremas de Tales es entrada a todo lo que sea trigonometría. Es parte también de los temas de Pitágoras, o sea, en todo lo que tenga que ver con triángulos, pero da la casualidad que este del teorema de Tales también nos sirve para calcular algunas líneas, como lo vamos a demostrar con diferentes ejercicios, ¿sí? Los cuales serían los siguientes. El primer ejercicio sería el clásico, en el cual nos pone solamente el texto y en el que nosotros tenemos que desarrollar el dibujito y por ende los cálculos para sacar el resultado. Este es un simple ejercicio tipo física. El segundo ejercicio es casi lo mismo, pero ahora ya nos proporcionan un dibujito, o sea, más visual, más fácil de entender. El tercero, aquí va subiendo un poquito más la dificultad. Aquí ya nos están pidiendo sacar algo parecido a triángulos para con esto poder calcular la altura de la estatua. Y por ende tenemos que sumarle otra cosa, que ahorita lo vamos a observar. Y por último sería que este tiene la casualidad de que se puede analizar conforme lo que nos decía la teoría, conforme triángulos o líneas, ¿sí? Pero ahí lo vamos a ver. Entonces, por ende, el primer ejercicio, perdón, nos dice, a la misma hora del día, un chico quiere saber la altura de un edificio, sabiendo que la sombra de él con respecto a la altura de 1.7 metros, la de él, proyecta una sombra de 1.25 metros. ¿Cuál será la altura del edificio que proyecta una sombra de 30 metros? Ok, pues primero, aquí pues, quiero conocer la altura del edificio. Pues, por ende, pues aquí hacemos un dibujito ahí de un edificio. Ahí pues aquí le ponemos las ventanas ya. Y aquí el mismo ejercicio me está especificando que él quiere conocer la altura. ¿Sí? Por ende, la altura del edificio no la conozco, que le vamos a tomar como X. ¿Sí? Pero este edificio proyecta una sombra. ¿Sí? Proyecta una sombra, la cual tiene un valor de 30 metros. Ok. ¿Por qué no raya? Bueno, 30 metros. Ahora, tengo todas las características de la persona. ¿Sí? Aquí puede haber muchas dudas de que si el monito, o sea, la altura de la persona entra aquí o acá afuera. Se puede analizar de varias maneras. Si uno lo pone aquí adentro, entonces quedaría de la siguiente manera. Bueno, aquí pongo el monito, la persona, la cual tiene una altura de 1.7 metros y su sombra va a ser de 1.25 metros. Aquí como se pueden confundir con otro tipo de ejercicios, que es como el que vamos a ver más adelante, en el que tenemos que sumar las sombras, pero en este caso no. Aquí
si nosotros lo dibujamos como tipo triángulos, tendríamos un triángulo grande y dentro otro chico, en el cual la altura del chico sería 1.7, la altura, la base del chico 1.25, la base del grande sería 30 metros y la altura del grande no lo conozco. Así también se puede analizar este ejercicio. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se realiza? Yo siempre les pido que pongan la incógnita, lo que no conozco primero. Bueno, ahí tenemos la X. No conozco la X. ¿Que la X qué sería? La altura, ¿sí? La altura del triángulo grande. Por ende, si yo ya puse la altura acá en la comparación, también tengo que poner la altura, pero el triángulo chico. Lo vamos a analizar de varias formas. Por ende, si yo pongo la altura, si estoy analizando el triángulo grande, en el numerador tendría altura, en el denominador tendría la base. Por ende, en la base en la base tendría lo que es 30 metros. ¿Sí? Y del chico, la base es 1.25 y la altura 1.7. Y por ende aquí ya se hace una regla de 3. Una regla de 3 simple, la cual nos especifica que es una simple multiplicación entre cruzados de los que ya conozco. O sea, de 30 por 1.7 entre el 1.25. Aquí lo desarrollo para la gente que no sepa. Sería 30 por 1.7 entre 1.25. Y aquí ya con la ayuda de nuestra calculadora nos podemos basar. Bueno, aquí nuestra calculadora nos dice, aquí le escribimos 30 por 1.7 entre 1.25. Aquí la calculadora, por jerarquía de operaciones, pues primero te va a hacer de izquierda a derecha. Da lo mismo si lo hacen por pasos. Entonces el resultado va a ser 4.8. En otras palabras, el resultado de la altura del edificio son 40.8 metros. Y así se pudiera hacer el primer ejercicio. Otra manera de analizar este ejercicio es conforme alturas y bases con bases. ¿Cómo sería eso? Entonces, primero analizo mi incógnita. Que mi incógnita sería la X. ¿Sí? Que aquí voy a trabajar con alturas y acá bases. Al fin y al cabo va a dar lo mismo. Entonces es la ventaja de estos ejercicios de tales que, como se quiera analizar, al fin y al cabo llega a lo mismo. O sea, son diferentes procedimientos, pero llega a lo mismo. Entonces, la altura de qué parte sería del triángulo grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, del triángulo grande o simplemente la altura más grande, ¿sí? Entonces aquí le puedo poner que altura grande que voy a comparar con la chica. Y por ende, como ya lo analicé, si
si en el numerador estoy poniendo en la parte grande, entonces al hacer la igualación también tengo que poner la parte grande, pero en este caso la base, ¿sí? Porque estoy hablando alturas iguales a bases. Entonces, pero voy a hablar la base grande, que sería 30, ¿sí? 30 metros. Por ende, ya analizo lo que es el denominador, que sería, ahora observo las partes chicas, ¿sí? Que sería, en otras palabras, pues la persona, ¿no? Entonces, esto sería persona, edificio. Entonces, de la persona, lo que la altura es 1.7 metros. Por ende, abajo en el denominador de las bases va a quedar la base de la persona, que sería la sombra, 1.25. Y pues ya comenzamos a desarrollar la, la regla de 3, que sería lo mismo. Simplemente 1.7 por 30 entre 1.25, que ya lo hicimos. Solamente que digamos que está acomodado diferente. Lo que en el primero comenzamos que 30 por 1.7, ahora 1.7 por 30, que al fin y al cabo en una multiplicación el orden no afecta el producto, el resultado. Por ende aquí está comprobado que da lo mismo, 40.80. Por ende, con esto ya terminamos el primer ejercicio y ya podemos analizar el siguiente. Bueno, en el siguiente nos está pidiendo que Octavio está a 2 metros de un precipicio y ve alineado un pueblo con el borde del precipicio. ¿A qué distancia está el pueblo del precipicio? Y aquí, como ya tenemos el formato del dibujito, aquí nos está diciendo que Octavio mide 1.6 metros y, y tiene una distancia al precipicio de 2 metros. Y el precipicio tiene una altura de 450 metros. Pero de ahí, a partir de del punto ya que termina los 450 metros, que ya llegamos al final del precipicio, de ahí queremos saber la distancia que se encuentra hacia el pueblo, que eso no lo conozco. Y da la casualidad que aquí son dos triángulos. Que qué casualidad y qué semejanza tiene al otro ejercicio, a esto, que son puros triángulos rectángulos, puros triángulos que tienen dentro de sus características 90 grados, un ángulo. Por ende, por eso se les indica que el teorema de Tales es la entrada a la trigonometría, que la trigonometría pues, serían lo de las funciones trigonométricas, las principales, que sería la del seno, coseno, tangente. También se pueden usar sus inversas, que serían las de secante, cosecante y cotangente. Ya más adelante se observa para triángulos que no son rectángulos como en este tipo, que aquí ya entran las otras leyes, que ley de seno, ley de coseno y ley de tangente. Pero eso será en otro video. Bueno, primero en este, pues hacemos nuestro formatito de dibujito, ¿no? Ya para que nos quede con mayor claridad. Bueno, el primer triangulito, triángulo chico, 1.6 metros. Y acá, 2 metros. El triángulo grande sería 450 metros. Y pues no conozco la base. Y es la que yo quería, es lo que quiero sacar. Por ende, aquí son dos triángulos que quiero saber lo de la semejanza, ¿sí? Entonces, primero, como indicaba,
ustedes ubiquen el valor que quieren analizar, la X. Pues yo pongo la X para no estar batallando. Se pone la X. Ahora, la X, ¿cómo lo queremos comparar? Si lo queremos hacer por triángulos, pues entonces, por triángulos, esa X está en el triángulo grande. Triángulo grande, que esto va a ser igual al triángulo chico. O sea, es una proporcionalidad. Y para poder sacar la proporcionalidad, pues se tiene que hacer una igualación. Por algo, las reglas de 3 se le conocen como proporciones directas, indirectas, que en este caso pues son puras directas. Bueno, entonces la X con respecto al triángulo grande, que es la base, ¿verdad? Pues aquí lo ubicamos como base. A ver, que por qué no quiere escribir esta cosa, pues ahí escriben. Esta sería la base y acá la altura. Ahí le borramos esta rayita que está ahí. Por ende la altura del triángulo grande va a ser, ya se borró acá, 450. ¿Sí? 450. Y que aquí estoy comparando la base con la altura. Entonces aquí también tengo que poner una base y una altura. ¿Sí? Por ende, la base del triángulo chico va a ser 2. Y acá la altura va a ser 1.6. Por ende, el cálculo va a ser X por ende, aquí ya comenzamos a hacer nuestra regla de 3. X 450 por 2 entre 1.6. Igual. Aquí nos ayudamos de nuestra calculadora. Que aquí borramos lo que teníamos antes. Era 450 por 2 entre 1.6. En este caso nos está dando que la altura, que la base, perdón, la base de ese triángulo es 562.50 metros. O sea, ¿a qué se refiere esto? A que esa es la distancia. De 500. Esa es la distancia que hay. Ahí se me fue este 8. Es la distancia que hay del precipicio hacia el pueblo. ¿Y qué son? ¿Metros, kilómetros o qué? Metros. Entonces el resultado serían metros. 562.50 metros. ¿Qué otra forma de cómo se puede, otra forma de analizarse? Pues sería como el que analizamos acá arriba, alturas y bases. Que si lo quieren analizar, pues sería, por ejemplo, algo rápido. Que las bases con bases. Ok, aquí tengo la primera base, que sería el triángulo grande. Base con base, entonces 450, ¿verdad? Que sería la altura. Y esta la base, ¿sí? Y del triángulo. Bueno, no estamos analizando bases con bases, ¿verdad? Bases grandes
Y acá debería ser la base chica. Por ende, aquí la base chica debería ser 2. Y acá ya voy a comparar las alturas. Pero de ser altura grande, altura chica. La altura grande sería 450 de 1.6. Y pues sería lo mismo, 450 por 2 entre 1.6. Y nos da lo mismo. O sea, hay diferentes formas de realizar estos ejercicios, pero pues llegan a lo mismo. Entonces, ya para ahorrar unos tiempos, pues lo hacemos de una forma y ya, la que se nos facilite más. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, en este, nos están pidiendo la altura que se encuentra el extremo superior de la escultura, sabiendo que Ana la ve alineada con el borde de la valla. ¿A qué altura se encuentra el extremo? O sea, entonces comenzamos con el dibujo, ¿sí? Pues así como lo tenemos, nos da a entender que es 1. Aquí es 1.6 metros, ¿sí? En la cual aquí sale una base de 0.9 metros. Y después sale otra línea que vale 2.1 metros. Y después sale otra línea la cual vale 4.6 metros. Pero de aquí sale otra línea más grande, que es lo que no conozco, que es lo que desconozco en realidad. La altura de la escultura. Por ende, aquí a lo mejor uno se queda, pues, ay, híjole, ¿y aquí cómo lo hacemos? Porque aquí no conocemos ningún, pues no se observa ningún triángulo. Pues nos podemos inventar un triangulito o varios, ¿sí? ¿Que cómo sería? Pues para que sea un triángulo rectángulo, pues siempre debe que tener la diagonal, ¿verdad? Que sería la hipotenusa. Pues de este extremo, que es el más chico, nos vamos hacia el más grande. Ahí supongamos ya hicimos como la diagonal, que es la que está agarrando como vista eh, Ana hacia el extremo de la estatua. Y aquí para completar los triángulos, pues sería de aquí, de donde termina la altura de Ana, una horizontal. Y aquí ya formamos los triángulos. Un triángulo grande y otro en el interior, otro más chiquito. Pero como podemos observar, pues no conocemos datos, ¿verdad? Por ende, de aquí quiero conocer, le vamos a llamar que X', ¿sí? X', porque no es la totalidad, ¿sí? Y de acá del chico, aquí como podemos observar, pues no conocemos, pero sí conocemos lo que es 2.1, que es hasta aquí, y 1.6 hasta acá. Entonces ahí sería una resta. Aquí sería la resta de 2.1 menos 1.6 igual a 0.5 metros. Entonces eso sería el valor de ese triángulo. Y la base de ese triangulito chiquito sería 0.9 metros. Y por ende, la base, pero el triángulo grande sería la sumatoria de 0.9 metros más 4.6 metros. ¿Sí? Que en otras palabras sería 5.5 metros.
Y pues por ende, ya para que se nos facilite más la visión de cómo está el dibujo, pues separamos los triangulitos ya para que nos quede de una forma más bonita. Entonces, el primer triángulo, el triángulo digámosle chico, va a tener una base de 0.9 metros y una altura de 0.5 metros. Mientras que el triángulo grande, pues le vamos a dar que sería x' y su base sería 5.5 metros. Por ende, aquí ya podemos comenzar a trabajar. Vamos a trabajar con triángulos para ya ahorrarnos tiempo. Entonces, ubicamos la X, que sería la X' entre la base 5.5 metros. Que esto va a ser igual. Bueno, la altura del triángulo chico 0.5 metros entre 0.9 metros, que sería la base del triángulo chico. Y pues aquí ya lo desarrollamos. Simplemente tenemos que hacer lo que nos indica, que es x' va a ser igual. Lo tengo que hacer con el ratón porque aquí falla un poquito en Word. Entonces sería 5.5 que multiplica 0.5 entre 0.9, que nos va a dar un resultado de, aquí sacamos nuestra calculadora y borramos lo pasado, que sería 5.5 por 0.5 entre 0.9, 3.05 periódico. Aquí para fines didácticos, pues lo vamos a redondear, ¿sí? A 3.06, ¿sí? Entonces sería aquí 3.06 metros. Pero en realidad esto no es lo que a mí me está importando. ¿Por qué? Porque ahí, esa altura, en realidad, sería observando de aquí, viendo el dibujito sería casi hasta los pies de la escultura. Hasta los pies. Por ende, ¿qué me hace falta? Simplemente sumarle la altura de Ana, que sería 3.06 más la altura de Ana, que es 1.60 metros, el cual nos va a un resultado de 4.66 metros. Por ende, esto es el resultado que nos pide el ejercicio. La altura de la escultura. 4.66 metros. Ya con esto nos pasamos al último ejercicio, que este se podrá observar un poquito raro, ¿sí? Porque aquí conocemos tres incógnitas, ¿sí? Este ejercicio tiene muchas variaciones. Este en especial, este ejercicio se puede realizar por varios métodos, por triángulos, por líneas, y a veces al realizarlos de una forma que a comparación a otra se complica más y en otras se nos facilita más. Voy a sacarlo de varias formas para que se observe la diferencia, unas más complicadas que otras, ¿sí? Por ejemplo, primero, pues yo voy a decido sacar primero la Y, ¿sí? Puedo sacar la X, la Z, o si nos queremos ir en orden,
Bueno, intentemos sacar primero la X. ¿Sí? Intentemos sacar primero la X. Entonces, observamos lo que es la X. ¿Sí? La X, aquí como se ve en el cursor. La X está en la base, ¿verdad? Pero la base nos da a entender que sería del triángulo, como de un triángulo grande, ¿no? Que sería, ¿por qué de un triángulo grande? Porque estoy agarrando el 4 y el Z. Que la suma del 4 más el Z es igual a X. ¿Sí? Mientras que el triángulo chiquito sería el del 4, 6 y Y. Y el triángulo grande pues sería, lo del triángulo grande sería lo de la X, el 6.7. Y aquí puede haber una cosa curiosa. Unos podrán decir que el 3, pero no, el 3 sería un cachito, no sería todo, entonces sería 9. ¿Sí? Entonces aquí analizamos por el triángulo. ¿Sí? El triángulo chico sería 4, 6 y Y no conozco. Mientras que las partes del triángulo grande sería 6.7, aquí sería 6 más 3, aquí sería X, 4 más Z, o en otras palabras sería X. ¿Sí? Bueno, aquí a ver que nos quede ya limpio todo esto. ¿Sí? Ahí ya tenemos bien estructurado el dibujo. ¿Sí? Entonces aquí, como queremos sacar las X, la X en dónde se ubica, en la parte baja del triángulo grande. ¿Sí? Entonces este sería triángulo grande, este triángulo chico. Por ejemplo, aquí me faltó ponerle que esta es X y que esta Z. Ok, entonces aquí lo podemos hacer así, igual que los otros. La base del triángulo grande, ¿sí? La base entre, voy a agarrar 9, ¿sí? Que ese 9 ¿de dónde lo saqué? De sumar 6 más 3, ¿sí? Que en otras palabras, fíjense lo que estoy agarrando del triángulo. Del triángulo estoy agarrando esta forma, ¿sí? Lo que, si lo vemos como triángulo rectángulo, estoy agarrando lo que es la hipotenusa y la base, ¿sí? Por ende, acá como es una igualación, también tengo que agarrar eso. Pero ahora lo voy a agarrar del triángulo chico. Entonces, como agarré primero la base del grande, pues tengo que agarrar la base del chico, 4. Entre la hipotenusa, la diagonal del chico, que sería 6. Entonces aquí ya para que quede siempre explicado. Esta X es base grande y acá base chica. Y esta es diagonal grande, diagonal chica. Y pues nada, ya comenzamos a hacer las operaciones, ¿sí? Que sería 9 por 4 entre 6. Por si hay dudas de cómo se realiza esto, pues sacamos nuestra calculadora, ¿sí? 9 por 4 entre 6 nos va a dar 6, ¿sí? Entonces el valor de esto, de la X, nos tiene que dar 6, ¿sí? El valor de, para ponerlo bien, el valor debe ser 6. Este también se pudo haber hecho un poquito diferente si primero sacamos la Z.
¿A qué me refiero? Ahora que ya sacamos la X, que me dice que es el valor 6, que es 6, y ahorita analizamos que 4 más Z es igual a 6, por ende, ¿qué me dice? Que la Z nos tiene que dar un valor de 2, pero tenemos que comprobar que a fuerza nos tiene que dar 2. Entonces primero saquemos la Z. Aquí, si analizamos, fíjense, voy a analizar, fíjense las figuras que estoy haciendo, las líneas. 6, 4. Y acá, hagan de cuentas, le seguí, ¿verdad? Le seguí Z, 3. Aquí es donde se indica que este ejercicio se puede realizar por líneas. Este pudiera ser por líneas y está un poquito más fácil. Que sería primero la incógnita, la que no conozco. Que es Z. Y aquí lo que puedo hacer es también poner la de arriba. Y acá 4 entre 6. Recuerden que nos tiene que dar 2. Entonces primero 4 por 3, 12. Y acá 12 entre 6 me tiene que dar 2. Entonces aquí ya está comprobado que la Z va a ser 2. ¿Sí? Y así de fácil se hace. Y fíjense, analizamos con respecto así como con líneas. ¿Y cómo sé que son líneas? Porque como lo observo, o sea, esta línea, la línea de acá, del 6, ¿cuál le sigue? El 3. ¿Qué le sigue? 6 y 3. A la línea del 4, ¿cuál le sigue? La Z, ¿verdad? Entonces tiene una continuidad. ¿Y esto qué pasa? Está cortada por una paralela. ¿Que cuáles son las paralelas? Las que no se cruzan. Sí, aquí está cortado por dos paralelas. Entonces en este caso sí se puede hacer por línea. Si nos vamos a la teoría, hasta un principio, que toda paralela a uno de los lados de un triángulo, toda paralela a uno de los lados de un triángulo divide a los otros dos lados en segmentos proporcionales. O sea, él es lo que nos indica. El ejemplo que está aquí, que aquí tenemos el A, me faltó. En la figurita. La figurita esta es una... ¿sí? Entonces, aquí lo que me indica es de que BD es proporcional a DA y BE es proporcional a SE. O sea, por si tienen duda, el BD es este. El DA es esta línea. El BE es esa línea. Y el S es esta línea. ¿Sí? O sea, del punto E al punto C. Por eso arriba tiene así como una línea. ¿Sí? Vean, entonces por eso cuando tengamos ese análisis, o sea, esa característica nos va a decir que sí se puede hacer por líneas. Ahora, para sacar la Y también se puede sacar por líneas o por triángulos. La Y la voy a comprobar de varias maneras. ¿Sí? Primero, la Y lo voy a hacer conforme, ya conociendo la Z, o bueno, ya conociendo la X, lo voy a hacer por partes de triángulo. Y también
lo voy a hacer de otra manera, como con las partes del triángulo, pero altura con la altura y la base. Por ejemplo, aquí primero, bueno, todo esto lo voy a bajar. Ya eso ya lo sacamos. Ahora quiero sacar la Y. Bueno, ¿en dónde se encuentra la Y? Hagamos el dibujito primero. La Y se encuentra en algo así. Aquí está la Y. Y aquí tenemos un 6, ¿verdad? Entonces esto lo tengo que igualar con algo que tenga esa misma figura. ¿Sí? Una vertical y una diagonal. ¿Que cuál sería? El 6.7 y el 6 más 3, que sería 9. ¿Sí? ¿Por qué? Pues y ahí le sumo. Que este sería por el método de triángulos. ¿Sí? Entonces lo desarrollamos. Primero ubicamos lo que es la Y. Que cuando se hace por triángulos, se pone su numerador y denominador conforme a ese triángulo. O sea, este es triángulo. ¿Sí? Triángulo, a este le voy a hablar chico. Que lo tengo que igualar con el triángulo grande. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, esta parte de la Y sería altura y la otra digamos que es diagonal. Y esa misma lógica tengo que agarrar acá. Altura diagonal. Y pues ya comenzamos a desarrollarlo. ¿Cuál es la diagonal del triángulo chico? El 6. Que esto es igual. Triángulo. La altura del grande 6.7 y la diagonal 9. Y pues en otras palabras ya comenzamos a desarrollar. Y es igual 6 por 6.7 entre 9. Bueno, sacamos nuestra calculadora, a ver si es cierto, a ver si no nos estamos equivocando. 6 por 6.7 entre 9. 4. Aquí para fines didácticos le vamos a dar un valor de 4.67. ¿Sí? Este es el valor de Y. 4.47. 4.47. ¿Sí? Es el valor correcto. ¿Sí? Y si nosotros observamos el dibujito, pues sí tiene lógica, ¿verdad? Sí tiene lógica porque la Y con respecto al 6.7 nos indica que está más chiquito. O sea, la altura está más chica. Si aquí en vez de 4.47 nos hubiera dado 7 o 8 punto tanto, pues es algo hasta incoherente, algo raro. Porque como una parte más chica, una longitud más chica, una altura más chica, va a ser más grande que una longitud más grande. O sea, hasta la misma lógica, las mismas palabras nos indica. Entonces, aquí también nosotros si nos hubiéramos equivocado, pues, híjole, no, algo hicimos mal. Bueno, esta es una forma. La otra forma es tomando en cuenta la base y la altura. ¿Sí? Entonces, aquí, saquémoslo. El mismo análisis. Pero ahora voy a tomar en cuenta esto. Que este es del triángulo chico y este del triángulo grande. Bueno, la base del triángulo chico es 4. Y la altura no la conozco, que la Y. Que pues ya la saqué, pero pues vamos a comprobar que nos da igual. A ver, esa Y aparece X. Válgame. Se me comenzó a borrar otra vez.
que aquí es la Y. Por ende, acá se puede hacer de varias maneras. O le pongo 4 más Z, que en otras palabras sería 2, que en otras palabras pues ya lo sacamos, que era aquí, esta sería 6. Y la altura 6.7. Acá se borró el resultado. Que dijimos que era 4.47. 4.47. Bueno, nos tiene que dar ese resultado. Aquí lo analizamos. Bueno, primero la altura entre 4, después 6.7 entre 6. Y como podemos observar, es la parece que es la misma, ¿verdad? Pero veámosle, a ver si es cierto. Aquí sacamos la calculadora. Recuerden que nos tiene que dar ese resultado que está ahí. Lo borramos. Ahí ya se borró todo. Entonces sería 4 por 6.7 entre 6. Da lo mismo. Entonces, esto de teorema de Tales está muy fácil porque hay muchas formas de realizarlo. O sea, no es que solamente hay una forma y ya. O sea, sería una falta muy antiética y antiprofesional que un profesor les diga que no, que esta forma solamente hay una forma y punto, ¿no? Ahí se está observando que hay demasiadas formas. También hay otra forma. Que, por ejemplo, supongamos que no conozco la Z. Pues primero tengo que conocer la Z. Y supongamos, vamos a hacerle de esa manera. Sacando la Z. ¿Sí? Ahora vamos a sacar la Z. Que esto ya sabiendo la Y. ¿Sí? Esta es una forma de las, digamos, más complicadas. Porque tenemos que hacer despejes y todo eso. Bien, pero vamos a hacerle de esa forma, ¿sí? Por ende, pues hago mi triangulito, ¿verdad? Ayúdale, a ver, acá. ¿Por qué se mueven? Se mueven las pestañas acá muy feo del Word. Entonces, tienen esto, el triángulo chico. Triángulo chico que sería aquí 4. Entonces aquí sería, del triángulo chico sería 4. Y dijimos que era 4.47, ¿verdad? Ahora lo mismo. Pero ahora el triángulo grande. Este es el análisis, digamos, más complicado de lo que se puede analizar ahí en este triangulito. ¿Por qué? Porque sería 4 más Z. Aquí pues, para que se observe. Aquí le voy a poner pues, la incógnita. Otra vez se borró. Y aquí la altura 6.7. ¿Sí? Se hace igual. Solamente que aquí vamos a estar haciendo paso por paso. ¿Sí? Entonces aquí. Por triángulos pues. Aquí tenemos todo el espacio acá. Voy a analizar primero el triángulo chico. A ver que no se escribe. El triángulo chico igualando triángulo grande con respecto a las bases. Aquí bases y alturas. Bueno, hacemos el desarrollo.
Del triángulo chico, la base es 4. Casi se borró otra vez. 4 entre y la altura 4.47, ¿sí? Igual, la base del triángulo grande 4 más z. A ver, aquí para que se observe y no se pierda dónde está la incógnita. Esto es un más, ¿sí? Entre la altura que es 6.7. Bueno, aquí recordemos que así como lo que hicimos acá arriba, ¿sí? Que multiplicamos 9 por 4 y en realidad aquí el 6 pasaría a multiplicar a la x. Pero ¿qué pasa? La x, para dejarla sola, pues ese 6 que le está estorbando, que está multiplicando a la x, tengo que pasarlo al otro lado, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Acá ese 6 estaría multiplicando a la x y después el 4 pues está multiplicando al 9, ¿verdad? Pero aquí este 6 me está estorbando, entonces pasaría al otro lado a dividir. Entonces, y ya me queda exactamente igual que acá. Eso mismo voy a hacer acá. Aquí lo igualo. O sea, sería primero el 6.7 pasa a multiplicar al 4, que es igual. El 4.47 pasa a multiplicar al 4 más z. Aquí para que se vea diferente. Esta es la forma que muchos le dicen que es la más técnica, es la más ingeniera, la más... No, de ingeniera no tiene nada, ni de técnica. Simplemente que es la más laboriosa y al fin y al cabo son cosas que ya se saben. Aquí estarían ustedes multiplicando un monomio, un mono, que es 1, un monomio, por un binomio, que son 2. Entonces, primero que nada, la multiplicación de 6 por 4, de 6.7 por 4. 26.8. ¿Sí? A ver, esto lo va a tener que mover la calculadora a otro lado. Para que no estorbe ahí. Ahí mero. Entonces 26 punto eso. ¿Sí? Ahora tengo que multiplicar el 4.47 por 4. ¿Sí? 17.88 más. Recordemos que esto es un mono por un bi. O sea, un monomio por un binomio. Entonces sería 4.47 por z. Mejor que no escribe por z. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué necesito hacer para que quede sola la z? Pues tengo que hacer un despeje. El 17.88. Ese está positivo. ¿Sí? Pasa al otro lado como negativo, ¿verdad? Entonces, pues ahí le seguimos. Aquí podemos nosotros practicar lo que son los despejes de fórmula. Que es un despeje de fórmula demasiado básico. 17.88. Y ya de una vez me está quedando 4.47 z. ¿Sí?
Aquí tengo que hacer lo mismo que hice acá. Con el 6, con este aquí, con el 6x. Para dejar sola la x, ¿qué me estorba? El 6. Y como el 6 está multiplicando la x, pasa al otro lado a dividir. Entonces aquí, en otras palabras, ya para dejar sola la z, simplemente ya la z, pues ustedes dirán, pues solamente volteo los términos. Tengo todo eso a la derecha, pues nada más lo volteo y lo pongo a la izquierda. Y no pasa nada. Es nada más por circunstancias de orden. Como siempre nos enseñan que toda a la izquierda está lo que quiero conocer y a la derecha las operaciones. Pues para seguir ese orden. Pero sí también se puede hacer así diferente, de la otra manera, pero para seguir ese orden que nos enseñan desde primaria. Entonces, escribo lo mismo, 26.8 menos 17.88. Y como está multiplicando el 4.47 a la z, vas a dividir 4.47. Y ya con esto ya estamos listos para sacar el valor de z. ¿Sí? El valor de z nos tiene que dar 6. No, perdón, nos tiene que dar 2 el valor de z. ¿Sí? Que sería este pedacito. El que está seguida del 4. Entonces, pues hacemos la operación. A ver, saquemos nuestra calculadora. Primero. No me quedé. Acá estoy. Es 26.8. Es probable que nos pueda dar un error de decimales. ¿Por qué? Por no tomar todos los decimales. ¿Sí? Bueno, primero la resta nos da 8.92 entre 4.47. Nos da, como es este caso, dijimos que nos tiene que dar 2. Y como estuvimos redondeando, ¿sí? Ya ven que el 4.47 lo redondeamos y era periódico. Era 4.46666666. ¿Sí? Por ende, como lo redondeamos, pues hay ese errorcito de decimal, que es, aquí nos dio 1.99 y 55, 1.995. ¿Sí? Que acuérdense, aquí también ya nos habían dicho también en clase, o en primaria, que aquí pues podemos redondear, ¿verdad? Entonces, aquí nos está dando 1.995. Si este 5 lo redondeamos acá con el 9, pues pasaría a 100, ¿verdad? Este 99 pasa a 100, que se completa a 2. Entonces este es proporcional al 2. Y aquí está la prueba de que también por este método nos da 2. Está un poco más largo. Hasta digamos un poco fastidioso y necesario y... Ay, ¿para qué tanto? Pues para que observen que son matemáticas. Uno está más complicado que otro. ¿Sí? Pero al fin y al cabo llega a lo mismo. Entonces, si ustedes quieren usar esta forma, se hace de esa forma. Si ustedes quieren usar la otra forma, pues hagan la otra forma. Al fin y al cabo da lo mismo. No tienen el por qué fundamentar el profesor de que está mal. Al fin y al cabo lo mismo. Llega a lo mismo. Llega al mismo objetivo, nada más que uno más tardado que otro. ¿Sí? En realidad, ¿cuál es el que yo recomiendo? Pues el que te optimiza tiempo y trabajo, que sería este. ¿Cuál sería? Es el de la Z para sacar. Simplemente por líneas. El que se hace por líneas. Que sería este con este.
y este con este. Ese sería el de las líneas. Entonces, como se puede observar, un método te facilita más. O sea, aquí se tienen que combinar los métodos para llegar a un fin en común, al mismo objetivo. ¿Sí? Bueno, pues entonces espero que les haya les haya servido de provecho esta explicación. Y por mí pues sería todo. ¿Sí? Entonces, adiós.